Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi exnovia tóxica reaparece después de 7 años con un niño misterioso exigiendo dinero. Mi esposa la reconoce. El pasado oscuro que destruyó nuestro matrimonio. Hola Reddit. Esta historia es extensa debido a la cantidad de contexto necesario, así que comenzaré hablándoles sobre mi expareja. Mi ex, a quien llamaremos Clara, ahora de 30 años, y yo estuvimos en una relación durante 4 años. Nos conocimos en la universidad y continuamos juntos todo ese tiempo. Incluso conseguimos un apartamento juntos después de graduarnos y convivimos durante 1 año, antes de que ella terminara conmigo repentinamente y sin dar explicaciones. Clara era 1 año mayor que yo y cursaba su último año universitario cuando nos conocimos. Yo era demasiado tímido para abordarla, así que fue ella quien dio el primer paso. Me invitó a salir. Fue la primera en decir «te amo» después de 6 meses juntos y sugirió que nos mudáramos juntos después de la universidad. Fue una pareja maravillosa en muchos aspectos, pero tenía muchas inseguridades. No sé si era porque nunca tomé la iniciativa en la relación o por alguna otra razón, pero siempre estaba muy insegura y celosa. Le molestaba cuando hablaba con otras chicas, sin importar quiénes fueran. Después de un par de discusiones, corté toda comunicación con mis amigas porque Clara era más importante para mí. Incluso dejé de hablar con mis amigos del colegio, con quienes había sido amigo durante más de 5 años. Ahora vuelvo a hablar con ellos porque Clara ya no está en mi vida y mi esposa no tiene problema con mis amistades, independientemente de su género. Pero en ese entonces, solo mantenía amistad con mis amigos hombres y ni siquiera me permitían salir con ellos para tener una noche de chicos. Clara pensaba que sería una excusa para que todos fuéramos a bares, nos emborracháramos y coqueteáramos con chicas. No me parecía justo, pero no podía ver lo mal que estaba porque estaba demasiado enamorado de ella. Me decía constantemente cuánto me amaba y que no podía imaginar un futuro sin mí, así que me quedé a pesar de todo porque quería casarme con ella. Con el tiempo, se volvió cada vez más difícil permanecer en la relación. Se volvía más sospechosa y extraña conmigo. Para cuando vivíamos juntos, no podía hacer nada sin que ella estuviera encima de mí. Revisaba mi teléfono constantemente, monitoreaba mis movimientos, y si no le informaba sobre mi ubicación en todo momento, amenazaba con no dejarme entrar cuando regresara a casa. A estas alturas, tienen una idea de lo tóxica que se había vuelto nuestra relación. Sorprendentemente, fue ella quien terminó conmigo, y fue por algo absurdo. Un día, mi hermana Laura me visitó sin avisar. Clara no estaba en casa cuando Laura pasó por allí. Estuvimos charlando durante unas 2 horas, pero de repente, Laura recibió una llamada de su jefa y tuvo que irse de regreso al trabajo urgentemente. Lo que provocó mi ruptura fue, desafortunadamente, el lápiz labial que Laura había dejado cuando lo sacó, para retocarse antes de irse al trabajo. Estaba apurada por irse, así que lo olvidó en el sofá, y era tan pequeño que yo tampoco lo noté. Cuando Clara regresó a casa poco después, encontró el pequeño lápiz labial. Intenté explicarle la verdad de inmediato, pero ella no me creyó. Pensó que era muy poco probable que Laura sacara su lápiz labial para retocarse en nuestra casa, porque mi hermana no era realmente aficionada al maquillaje. Clara estaba convencida de que había tenido a otra chica en casa y se volvió completamente loca. Comenzó a gritarme, a insultarme y a arrojar cosas al azar al suelo. Cruzó la línea cuando agarró el control remoto del televisor y me lo lanzó directamente. Me agaché y logré esquivarlo, pero supe que necesitaba salir de allí. Corrí a nuestro dormitorio y me encerré. No tenía mi teléfono conmigo, así que no pude llamar a nadie en busca de ayuda. Tuve que quedarme allí solo durante aproximadamente 1 hora, mientras ella seguía gritando fuera de la habitación. Finalmente, los gritos cesaron y cuando salí, noté que ella se había ido dejando la puerta abierta de par en par. No intenté contactarla durante las siguientes horas, pensando que simplemente había salido a caminar para despejar su mente, pero cuando ni siquiera regresó a casa para la medianoche, comencé a preocuparme y decidí llamarla. Para mi sorpresa, noté que la llamada no se completaba. Después de varios intentos me di cuenta de que me había bloqueado. Intenté enviarle un mensaje de texto, pero también estaba bloqueado allí.
También me había eliminado de todas sus cuentas de redes sociales. Durante las siguientes semanas, seguí intentando contactarla de cualquier manera posible, pero simplemente no respondía. Después de casi un mes tratando de localizarla, me rendí porque me di cuenta de que no quería ser encontrada, al menos no por mí. Estaba completamente perdido sin ella, y los siguientes meses fueron realmente los más difíciles de mi vida. La gente trató de convencerme de que estaba mejor sin ella, pero simplemente no lo sentía así. Me mudé de ese apartamento después de un año, renunciando a cualquier esperanza de reconciliarme con Clara. Estaba bastante deprimido e intentaba no hablar con mujeres después de mi ruptura, porque no quería sentir que traicionaba a Clara. Eso cambió cuando conocí a mi actual esposa, Ana, de 27 años. Era una colega en el trabajo y fue realmente amable conmigo cuando era nuevo. Era hermosa, inteligente y tenía una personalidad brillante, así que a pesar de mis mejores esfuerzos, no pude evitar enamorarme de ella. Llevamos casi 4 años juntos y estamos casados desde hace 2. Soy más feliz con ella y honestamente había olvidado por completo a Clara hasta hace poco, cuando hizo una aparición repentina en mi vida. 7 años han pasado desde nuestra ruptura. El fin de semana pasado, mi esposa y yo estábamos relajándonos en casa cuando de repente sonó el timbre de nuestra puerta. Yo fui quien abrió la puerta. Antes de que pudiera siquiera registrar lo que veía frente a mí, Clara arrastró a un niño pequeño de unos 7 años justo frente a mí y exigió que pagara 7 años de pensión alimenticia de inmediato. Ella me criticó por completo antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Comenzó a gritarme sobre cómo había pasado los últimos 7 años de su vida tratando de localizarme para que nuestro hijo finalmente pudiera tener un padre. Yo simplemente me quedé allí en silencio mientras ella me gritaba, me acusaba de ser un padre ausente y exigía que le pagara la pensión alimenticia. No tenía idea de cómo responder a nada de eso y simplemente me quedé allí como un tonto mientras ella seguía gritándome. Obviamente no era mi culpa. Incluso había esperado a que ella regresara durante un año después de que ella me abandonara abruptamente. Estaba 100% seguro de que ni siquiera era mi hijo a quien ella había traído consigo. Al darse cuenta de que había estado fuera unos minutos, Ana decidió salir y verificar qué estaba pasando. Ahí es cuando la situación dio un giro, porque tan pronto como vio a mi esposa, el rostro de Clara perdió todo color y parecía que sabía que estaba en problemas. En ese momento, yo no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero todo lo que sabía era que Clara no estaba bien cuando vio a mi esposa, e incluso Ana parecía estar realmente sorprendida de ver a Clara allí. Antes de que pudiera decir algo, Ana y Clara empezaron a discutir, y no pude entender de qué se estaban gritando, pero sabía que las cosas estaban mal, ya que se conocían de antes. Estaban enfrascadas en una pelea, atacándose verbalmente, llamándose todos los nombres despectivos posibles, y yo me quedé allí como un espectador silencioso, junto con el niño pequeño, tratando de entender qué estaba pasando. Luego, finalmente, Ana sacó la artillería pesada y dijo que si Clara no se iba, entonces iba a llamar a la policía, y eso no sería bueno para ella. Clara no parecía feliz al respecto, pero finalmente se fue, después de lanzarnos miradas sucias a ambos y maldecirnos más cuando escuchó que Ana amenazaba con llamar a la policía nuevamente. Ahora aquí es donde las cosas dieron un giro realmente extraño, porque tan pronto como Clara se fue, Ana se volvió hacia mí y empezó a gritarme, diciendo cosas como, ¿cómo pudiste hacerme esto? Y, no puedo creer que me hayas ocultado esto. Todavía no dije nada y simplemente me quedé allí mirándola realmente confundido, porque así me sentía. Actuaba como si le hubiera ocultado mi relación con Clara a propósito, o algo así, pero no lo había hecho. Siempre había sido muy abierto con Ana y le contaba todo sobre mi ex, así que no entendía por qué reaccionaba de esa manera. Lo único que no había hecho era mostrarle una foto de Clara nunca, pero eso no fue a propósito. Principalmente fue porque perdí mi teléfono antes de mudarme a mi nueva casa, y tenía todas mis fotos con Clara en él. También había eliminado la mayoría de mis fotos con ella de mis redes sociales, porque era un recordatorio muy doloroso de lo que solía ser nuestra relación, y cómo ella simplemente desapareció sin una explicación.
Después de ese incidente, Ana dijo que quería irse y vivir con sus padres por un tiempo, para que pudiera calmarse y despejar su mente antes de regresar. A pesar de que le rogué que se quedara, aún se fue porque dijo que simplemente no quería estar en la misma habitación que yo por un tiempo, y realmente necesitaba su propio espacio para lidiar con esto. Estuve devastado durante todo ese día, y no fue hasta el día siguiente que finalmente hice algunas llamadas para tratar de averiguar qué estaba pasando exactamente. Primero, llamé a los padres de ella, pero me dijeron que debería haberles hablado sobre Clara antes, en lugar de simplemente soltárselo así. Me regañaron por un rato y luego colgaron la llamada sin darme ninguna explicación. Entonces llamé a la hermana mayor de Ana, mi cuñada, que era la única otra persona que probablemente tendría una explicación. Estaba completamente perdido, y ella era mi última esperanza, así que cuando contestó mi llamada, no perdí tiempo en explicarle lo que había pasado. Fue entonces cuando ella me contó la verdadera historia de cómo Ana y Clara se conocían. Resulta que Clara y Ana eran primas. El nombre real de Clara era Clarisa. No son sus nombres reales, solo estoy usando ejemplos similares, algo que yo nunca había usado para referirme a ella, por lo que Ana nunca había hecho la conexión. Aparentemente, Clara siempre había sido una gran abusadora que prácticamente arruinó la infancia de Ana. Las cosas habían sido malas entre ellas por un tiempo, pero todo llegó a un punto culminante en el cumpleaños número 18 de Ana. Clara se acostó con el novio de Ana desde hacía mucho tiempo, con quien había estado casi 3 años. Los padres de Ana estaban furiosos, y la madre de Ana, la hermana de la madre de Clara, se enfrascó en una gran pelea por el comportamiento de Clara. Obviamente, cada padre tomó el lado de su hija, y así su familia dejó de hablarse. Estaban completamente alejados el uno del otro. Pero el acoso no terminó ahí, porque Clara decidió que iba a vengarse de su prima, difundiendo rumores desagradables sobre ella en línea. Llegó a un punto en el que sus padres tuvieron que intervenir nuevamente, y esta vez Clara finalmente decidió que iba a dejar tranquila a Ana, pero solo porque sus padres le dijeron que se detuviera. Esa fue la última vez que las dos primas se hablaron, hasta que finalmente se vieron hace un par de días debido a mí. Después de la llamada telefónica con mi cuñada, finalmente entendí por qué Ana había estado tan enojada cuando vio a Clara en nuestra puerta. Aparentemente, la reunión con Clara o Clarisa, como la conocía Ana, había traído recuerdos dolorosos para ambas. Hablé con Ana después de esa llamada telefónica, y supongo que mi cuñada debe haber hablado con ella, porque finalmente me habló en lugar de simplemente dejar sonar el teléfono. Le dije que entendía de dónde venía, pero que no era exactamente mi culpa que no hubiéramos podido descubrir este vínculo común entre nosotros, en su mayoría porque ella nunca había preguntado o mostrado interés en Clara, y con razón, ya que todo estaba en el pasado de todos modos, y ella era el futuro para mí. Si alguna vez me hubiera preguntado sobre Clara, entonces instantáneamente le habría mostrado una foto, y no habríamos tenido que esperar tanto para descubrir esta conexión entre nosotros. Traté de explicarle mi versión de la historia de manera racional, pero por alguna razón ella todavía piensa que soy el malo aquí, que debería haberle contado más sobre mi relación pasada para que ella también me preguntara al respecto. Y luego habríamos podido descubrir esto antes. Simplemente no podía ver cómo esto era mi culpa, y se lo dije también. Así que se enojó mucho conmigo y dejó de hablarme, después de decirme que estaba siendo estúpido y egoísta. Luego me dijo que tenía un historial horrible con Clara y esperaba que yo entendiera y respetara eso. A lo que respondí que también tenía un pasado horrible con ella, pero que no veía a Ana tratando de ser comprensiva con eso. Supongo que eso realmente la ofendió, porque me dijo que gané el oro olímpico por tener el peor pasado de todos, y luego colgó. Desde entonces no ha estado respondiendo a ninguna de mis llamadas o mensajes de texto, y siento que realmente la cagué aquí. Mi esposa usualmente nunca pierde la compostura de esta manera, así que este fue definitivamente un tema muy delicado y sensible para ella, pero siento que ella necesita darse cuenta de que esto también es delicado para mí. Entonces, realmente no es justo poner toda la culpa sobre mí, cuando ni siquiera entiendo cuál fue exactamente mi culpa. Solo estoy aliviado de no haber sabido de Clara aún,
porque estoy seguro de que si sigue intentando involucrarse en mi vida, este lío solo se hará más grande. De todos modos, soy un idiota por no haberle contado lo suficiente a mi esposa sobre mi exnovia tóxica. Actualización 1. Hola a todos. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por los comentarios que me aconsejaron sobre qué hacer. Estoy muy agradecido por todos los que tuvieron algo que decir. Para aquellos que querían saber si mi esposa alguna vez mencionó algo sobre el acoso escolar antes, no lo había hecho. Nunca me había contado que había sido acosada implacablemente en el pasado, y solo descubrí esa parte de ella después de la llamada telefónica con mi cuñada. No fue mi culpa, lo sé, pero aún así tomé la iniciativa y decidí ir a ver a mi esposa en casa de sus padres. Quería que esta relación funcionara y sabía que si quería estar con ella, tendría que ir a arreglar las cosas, incluso si no era mi culpa, porque éramos nosotros contra el problema y no ella contra mí. Ayer finalmente la visité después de casi una semana sin hablarnos. Tanto mis suegros como Ana estaban bastante sorprendidos de verme allí, pero no esperé a que dijeran nada. Tan pronto como la puerta se abrió, fui directamente a Ana y le di un gran abrazo. Ella se sorprendió, pero me abrazó de vuelta, y simplemente nos abrazamos durante unos minutos antes de decir algo. Esta última semana había sido difícil para ambos, y sabíamos que simplemente queríamos estar juntos. Quién tenía razón y quién estaba equivocado ya ni siquiera importaba. Tan pronto como me separé del abrazo, ella me pidió disculpas y comenzó a llorar de inmediato porque aparentemente había pensado que me había perdido para siempre debido al colapso que había tenido después de la visita de Clara ese día y también por la forma en que había estado comportándose después de que salió de la casa. Reconoció que había sido totalmente irracional y poco razonable al tratar la situación, y simplemente siguió disculpándose constantemente. Sus padres y yo la consolamos y la calmamos mientras sollozaba profusamente. Me alegré de ver que se había dado cuenta de que la forma en que había estado actuando era un poco injusta conmigo, pero al mismo tiempo también me sentí culpable por no haberme acercado a ella antes, ya que eso fue lo que realmente la hizo colapsar. Cuando finalmente la visité ayer después de un tiempo, una vez que hablamos las cosas, empacó sus cosas para volver a casa conmigo. Y aquí estamos de vuelta juntos en casa. No diría que las cosas han vuelto a la normalidad, pero estamos trabajando en ello e intentando darle sentido a todo lo que ha sucedido en la última semana, incluida la visita de Clara, de la cual todavía no hemos podido llegar al fondo, pero también descubriremos de qué se trataba todo eso. Actualización 2. Hola gente, así que finalmente descubrimos para qué vino Clara aquí. No hay premios por adivinar que fue por dinero, lo cual dejó muy claro tan pronto como llegó, exigiendo que pagara la pensión alimenticia por un niño que apenas parecía o sentía que era mío. Ana y mi cuñada hicieron varias llamadas telefónicas para llegar al fondo de lo que estaba sucediendo con ella, ya que sus familias no se hablaban, y así había sido durante varios años. Descubrieron que el niño no era mío, obviamente, sino que ella había estado saliendo con algún tipo durante un par de años. De hecho, creo que incluso me estaba engañando durante los últimos meses de nuestra relación. No tengo ninguna prueba, pero tendría sentido porque rompió conmigo por algo realmente trivial y luego simplemente me excluyó de su vida como si no fuera nada para ella. Por lo tanto, tendría sentido si ya tuviera otro chico esperando para ocupar mi lugar después de romper conmigo. Probablemente ya estaba embarazada para cuando me dejó y solo necesitaba una salida. El incidente con mi hermana fue la forma más conveniente para que ella se fuera. La mayoría de las personas en su familia sabían de su relación con el otro tipo, pero me prohibieron hablar con su familia a menos que ella estuviera conmigo. Así que nunca me enteré de eso y nunca lo hubiera sabido si no hubiera tomado la terrible decisión de aparecer en mi puerta solo para intimidarme y pedirme dinero. Resulta que el otro tipo la dejó hace unos meses y como había dejado de trabajar después de conocer al otro chico y tener a su bebé, realmente no tenía ahorros propios y se estaba quedando sin dinero. Él hizo lo mismo que ella me hizo a mí. Simplemente desapareció sin ninguna explicación, y ahora ella estaba luchando para llegar a fin de mes. Sus padres se negaron a ayudarla,
porque querían ahorrar lo suficiente para jubilarse, y no podrían hacerlo si empezaban a apoyarla a ella y a su hijo de repente, lo cual es egoísta. Pero explica por qué estaba tan desesperada. Nadie de su familia ha sabido de ella desde que se encontró con Ana en mi casa, pero estoy seguro de que alguien la encontrará y tratará de ayudarla, o simplemente la denunciará a la policía porque, por lo que estoy escuchando, ya ha estafado a algunas personas. Ahora todo esto son solo rumores, pero bien podrían ser verdad, porque después de lo que intentó hacer conmigo, realmente no pensaría otra cosa de ella. Actualización 3. Entonces es una actualización tardía, pero Ana y yo hemos decidido unirnos a terapia de pareja, así como a terapia individual, porque no creo que estuviéramos realmente lidiando con su pasado tan bien como creíamos. Una sola aparición de Clara había hecho que nuestras vidas se desmoronaran, y no podíamos permitir que eso volviera a suceder. Así que esa es la razón por la que tomamos la decisión que tomamos. En cuanto a Clara, escuchamos de un par de familiares que ahora estaba viviendo con otro tipo, a quien había conocido en línea hace solo unos días, pero ya estaba encantado con ella y le había ofrecido dejarla mudarse. Sus padres estaban inconsolables por cómo había estado actuando, y aún más porque les había dicho que ya no tenían permitido ver a su nieto. No es que tome su lado, pero sinceramente, ¿qué esperaban sus padres? La habían rechazado cuando los necesitaba y ahora esperaban que simplemente estuviera bien con eso. Eso es ridículo. Siempre habían permitido su comportamiento, ya fuera conmigo o con Ana. Sus padres no eran personas agradables y claramente ella tampoco lo era. La manzana no cae lejos del árbol y ella es una prueba viviente de eso. Ana y yo simplemente nos sentimos mal, porque el pobre niño tiene que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones.